En su fase inicial de formación, los fundamentos sociales en América Latina tuvieron una fuerte influencia anarquista a través de la inmigración europea, principalmente italiana y española, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los inmigrantes anarquistas formaron la primera leva de movimiento obrero. Estos movimientos anarquistas tuvieron su auge en toda la región entre 1917 y 1919. Años en los que se organizaron huelgas generales bastante significativas, que abrieron un proceso de sindicalización del movimiento obrero, como el caso de Perú en 1919, Brasil en 1917 y Argentina y México en 1918. Los movimientos huelguistas también estuvieron marcados por la influencia de la Revolución Rusa en general. En esta fase se consiguieron avances importantes en las luchas sociales y sindicales, colocándose en el eje de las luchas las reivindicaciones específicas como la reducción de la jornada a 8 horas por día, así como mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los obreros. En el caso de la huelga de 1919 en Perú, al igual que en otras experiencias de la región, fueron brutalmente reprimidas sin poder acumular fuerzas. A partir de los años 20, el movimiento obrero de la región se incorpora al campo del marxismo, especialmente a su versión comandada por la Internacional Comunista. El movimiento campesino. Históricamente, el campesinado en América Latina estuvo sometido a una fuerte dominación de los señores de la tierra, bajo condiciones extremadamente negativas del cultivo y de organización. En este contexto, solo las comunidades indígenas poseían los medios para autodirigirse y organizarse, a pesar de la represión a la que fueron sometidas socialmente. Este sector fue la cabeza de la insurrección popular que se convirtió en una referencia fundamental de toda la región. La Revolución Mexicana de 1910, que tuvo una base campesina muy significativa. La lucha democrática contra el porfirismo estuvo conducida principalmente por el campesinado, produciéndose una articulación muy fuerte entre el movimiento campesino y las luchas demócratas mexicanas. Los líderes de la Revolución Mexicana estaban articulados a sus orígenes indígenas, sobre todo Zapata, que tiene una fuerte representatividad como líder indígena, a pesar de no basar su liderazgo específicamente en ello, porque en aquel momento el movimiento estaba volcado fundamentalmente hacia la cuestión de la tierra. Es necesario destacar también el papel específico de los movimientos campesinos que llegaron a tener un auge relativamente importante en América Central durante los años 1920 y 1930, cuando ya existía una explotación de los campesinos asalariados directamente subordinados a empresas norteamericanas que los organizan en las actividades exportadoras. En esta región se formaron bases importantes de lucha por la reforma agraria, debido a la fuerte presencia estadounidense. Se mezclaron con las luchas nacionales contra la dominación norteamericana. En este caso del sandinismo, de las revoluciones de El Salvador lideradas por Farabundo Martí, de las huelgas de masas cubanas y en parte de la Columna Prestes en Brasil, que a pesar de tener una base fundamentalmente pequeño burguesa, va a entrar en contacto con la población campesina, desarrollando cierta integración de este movimiento de clase media, de origen militar, con el campesinado. Sin embargo, no se puede hablar de un movimiento campesino realmente significativo en este periodo en Brasil. El movimiento obrero. El movimiento obrero latinoamericano ha sido otro sostén de las fuerzas populares en el continente y encuentra su base material en la primera ola de industrialización durante la primera década del siglo XX. Podemos decir que se consolida como un movimiento mucho más sólido en los años 20 desde el marxismo, esto es, de la influencia del bolchevique, de la Revolución Rusa. Este aspecto es muy importante para configurar la característica principal del movimiento obrero latinoamericano, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Paralelamente a este fenómeno, en algunas zonas mineras relativamente importantes, se desarrolló un proletariado asalariado que tenía reivindicaciones propias bastante más colectivas y cuya formación tuvo menos influencia anarquista.
Esto explicaría el hecho de que en Chile existiese un partido demócrata con base obrera minera muy significativa. Antes del desplazamiento de estos trabajadores hacia el Partido Comunista Chileno bajo el liderazgo de Recabarren, lo que al mismo tiempo otorga a esta organización diferencias respecto al resto de los comunistas latinoamericanos, en la medida que no nace de un avance propiamente anarquista, sino de una concepción política más cercana a la socialdemocracia. El Partido Demócrata Chileno no era propiamente una organización socialdemócrata, sino que se aproxima más al radicalismo de los partidos pequeños burgueses del tipo liberal. En otros países de América Latina también se desarrolló una presencia minera importante con un alto grado de sindicalización, como en el caso de Perú, Colombia y Bolivia. En este último caso, el movimiento minero boliviano solo va a alcanzar su auge en la década de 1940 a 1950, llegando a ser protagonista de la Revolución Boliviana. El ala del movimiento obrero, que luego formará los partidos comunistas, se aproxima a los sectores de la clase media en torno a objetivos democráticos, como lo es el caso de los tenientes en Brasil, que sería un movimiento social de clase media militar con objetivos de democracia política. Los movimientos de clase media, como el aprismo peruano, se adhieren a la plataforma del tipo nacional democrática, levantando banderas como la democracia política, el antiimperialismo, la defensa de las riquezas nacionales, la reforma agraria, la industrialización asumida como una tarea del Estado, entre otras. La reforma universitaria fue otra bandera de la clase media que levantó de forma muy orgánica durante los años 20 y condujo a un movimiento social propio que exigía la participación de los estudiantes en la construcción de la universidad, la reforma curricular y la apertura hacia los procesos sociales y políticos que se vivían en América Latina. Tal vez unos momentos más significativos de la lucha del movimiento estudiantil fue la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, que generó un gran impacto en el ambiente universitario y político latinoamericano. En México, la lucha a favor de la reforma universitaria asumiría banderas nacionaldemocráticas y étnicas que no fueron bien asimiladas por los partidos comunistas y por ciertos sectores de la izquierda, aunque finalmente el movimiento educacional mexicano va a tener su gran expresión en la educación socialista que tendrá su auge durante los años 30. En esta agenda se coloca el problema de la tierra, de ahí la importancia de la Revolución Mexicana, la cuestión minera, que representa la cuestión nacional, sea de la propiedad de las minas o de la cuestión salarial, que ya están articuladas en otras reivindicaciones, principalmente en las zonas mineras y en las zonas proletariadas urbanas, sobre todo cuando el movimiento obrero urbano se va construyendo más claramente en un movimiento asalariado. La autonomía de los movimientos sociales y las nuevas reformas. 25 años de experiencia neoliberal comandadas a nivel internacional por el FMI y el Banco Internacional sumergieron nuestros países en graves problemas económicos que llevaron a los movimientos sociales de la región a la defensiva. El desempleo, la inflación, la dramática caída de los niveles salariales y de calidad de vida, la falta de inversiones en el sector productivo, en infraestructura o desarrollo social forman un conjunto de fenómenos que va destruyendo el tejido social, que va desescrutando las lealtades institucionales y rompiendo los lazos sociales, abriendo camino a la violencia, las drogas y la criminalidad en sus diversas formas de expresión. En la década de los 80 se inicia la fase recesiva con la exigencia del pago inmediato de los intereses de la deuda, aumentada debido al crecimiento del capital principal bajo la forma de renegociaciones irresponsables, debido al aumento de las tasas internacionales de interés a partir de las decisiones adoptadas por el Tesoro americano. En este periodo se formó una típica burguesía compradora en la región,
que se impuso progresivamente sobre los capitales locales afectados por las políticas neoliberales e impedidos de beneficiarse de los cambios del libre comercio mundial, que fueron casi totalmente aprovechados por los países asiáticos. En los años 80 y 90, ganaron una fuerza especial los movimientos de barrios llamados marginales o excluidos. Su organización creciente consiguió importantes recursos fiscales. Organización de mujeres jugaron un papel fundamental en el movimiento de pobladores, organizándose para la autogestión de recursos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de alimentación, seguridad y servicios, basados en un espíritu comunitario y fuertes lazos de solidaridad. Ejemplos claros de este fenómeno son los comedores de madres y los comités de vaso de leche en Perú. Asimismo, el aumento de la actividad comercial de drogas prohibidas, sobre todo la cocaína, ha abierto posibilidades de un relativo enriquecimiento a los ejércitos de criminales organizados, una situación similar a la de Chicago en las décadas de 1920 y 1930. Esta presencia de los factores criminales en los barrios miserables, como es el caso de Brasil, ha justificado una adhesión creciente a los partidos de izquierda y de movimientos populares. Asimismo, los movimientos sociales son cada vez más afectados por las fuerzas emergentes. En el caso del movimiento de género, los indígenas, los negros, los grupos de defensa del medio ambiente y otros que imponen nuevos temas a la agenda de luchas sociales. Su punto de partida asume formas liberales, expresadas en la defensa del derecho de votar, de garantizar jurídicamente sus derechos en bases iguales. Podemos encontrar una identificación sustancial entre el modo de producción capitalista como fenómeno histórico con estas formas culturales que penetran profundamente en la superestructura de la sociedad moderna. Las propias raíces de estas se encuentran en la pretensión de una racionalidad iluminada que tendería a Occidente como cuna y que justificaría el colonialismo, desperdiciando sustancialmente la importancia de las culturas y civilizaciones asiáticas orientales o americanas precolombinas. Todo esto va construyendo un nuevo espacio político que no resolvió sus contradicciones entre autonomía y gestión del Estado, entre democracia y el sentido de afirmación autónoma en el sentido de gestión de Estado, entre reivindicaciones autónomas y el de políticas públicas, capacidad de transformar y de políticas públicas con capacidad de transformar las condiciones materiales. Hoy, los resultados son claros. La apuesta por el socialismo en América Latina está perdida. En Argentina, la desaprobación hacia el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue altamente generalizada debido a una aguda crisis económica derivada de malos manejos en la política monetaria, los excesivos controles económicos y un sinfín de escándalos de corrupción de funcionarios públicos, entre ellos la misma presidenta y su familia. Similar es el caso de Brasil con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Este país fue el centro de la atención mundial por su rápido crecimiento. Esto lo llevó, entre otros reconocimientos, a ser sede de los encuentros deportivos más importantes del planeta, el Mundial de FIFA 2014 y las Olimpiadas. El Mundial se realizó en medio de protestas ciudadanas que expresaban la inconformidad hacia el excesivo gasto en la construcción de estadios, mientras se recortaba el presupuesto de educación y se agudizaba la pobreza. Bachelet, en Chile, parece querer solucionar todo con bonos gubernamentales y programas sociales. Esto ha tenido como consecuencia la declaración económica considerable en el que por mucho tiempo fue el país ejemplo para América Latina en materia económica y que se está reflejando una pérdida de la credibilidad financiera y capacidad para atraer inversión extranjera. José Mujica de Uruguay fue quizás el presidente más carismático de la historia. Es prácticamente imposible no simpatizar con su figura bonachona andando en un viejo Volkswagen y vistiendo sandalias. La legalización del consumo de la marihuana colocó a Uruguay como el país que más abrazaba la libertad y estaba más abierto al desarrollo.
Sin embargo, algunas decisiones como la ley que permite la censura de los medios de comunicación por parte del gobierno y el constante discurso en el que privilegia la distribución de la riqueza sobre el respeto de la propiedad privada nos muestran la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias ni palabras de nuestros gobernantes y revisar a fondo sus acciones y políticas. Evo Morales sigue dando discursos de igualdad y amor por el indigenismo en Bolivia, mientras demuestra su soberbia pidiendo a sus colaboradores que le aten los zapatos. Recientemente condenó a la libertad de expresión a través de las redes sociales si es para hablar en contra de su persona y sus decisiones, argumentando daños al país. La situación en Cuba no mejora y es por todos bien conocido las condiciones de pobreza en las que su población vive, mientras que los Castro visten Adidas y Rolex. Defensores del socialismo argumentan amplios avances en temas de salud y alfabetización, pero se les olvida que el precio nunca puede ser ni debe ser la libertad. Se niegan a admitir que en un país en el que sus habitantes están dispuestos a jugarse la vida y dejar toda su historia atrás para embarcarse en una balsa sin garantías de éxito, no puede ser el paraíso del que tanto hablan. Venezuela es quizás el caso más doloroso de todos. Los índices de delincuencia son altísimos. Nicolás Maduro declarando sin sentidos cada que se le presta la oportunidad. Presos políticos y la escasez provocando situaciones como largas colas para comprar bienes o la venta de untadas de desodorante que hacen que miles de venezolanos se vean forzados a llevar una vida muy lejana a la que ellos desearían.